Sobre lo que se hablaba al principio de la sabiduría de la escucha, de la reflexión, la meditación, de llegar a sobre lo que se hablaba al principio de la sabiduría de la escucha, de la reflexión, de la meditación y llegar en algún momento a una conclusión que sientes como verdadera. A veces tengo la sensación que en alguna práctica pues he llegado a algo, ¿vale? Pero eso después desaparece o muy rápido, o a veces te puedes quedar como con un recuerdo de ello, pero que también después está totalmente inestable y desaparece. Entonces, en estos casos, que es cuestión de tiempo, de seguir persistiendo o de tener mérito, un poco qué se puede hacer. Samjungi shira yura. Samjungi shira samlo tambe kawla, töbe dana samlo tambe kawla susu di re ta chibe gira. Ina samjan di le kongi samjan di legi du yena ya shira shira degi mendo. Di nyeba di shira shira duzu tu nyungje mu degi mendo. Samjan je do bidu. Di kawla kare chore yangi samlo tambo rebe yamena sonam ya pe orebe. Taniga karo samlo tambo lende tambo. Tenete for general de jobbing jolo de ci mandare kar mandare ci sono saya da jobbing Eso sucede. En esos casos lo que hay que hacer es volver a reflexionar sobre ello para poder llegar a esa certeza, a ese momento de certeza, pero hay algo detrás que no está siendo suficiente, que es el mérito. Entonces, en ese caso hay que seguir acumulando méritos para que eso apoye tu comprensión, tu realización o esa certeza que estás desarrollando a través de la reflexión. Y es muy importante seguir pasando por ese proceso de análisis y de reflexión una y otra vez. Y la razón por la cual nos olvidamos de esta certeza o esta conclusión a la cual llegamos es porque no estamos lo suficientemente familiarizadas con ese significado, con esa certeza. Es debido a nuestra falta de hábito, a nuestra falta de familiarización con ese tema, que a veces somos capaces de reflexionar sobre algo, llegar a una conclusión, a una certeza, pero enseguida nos olvidamos o nos distraemos o no somos capaces de enfocarnos en eso. Entonces, en estos casos es importante continuar reflexionando, continuar pensando sobre ello para familiarizarnos, y por otro lado es importante acumular méritos, ya sea por acumular méritos físicamente, verbalmente o mentalmente. ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta? Ya sé que luego Geshe-la ya lo ha explicado varias veces, pero hay alguna cosa que no acabo de... y hoy se ha hablado otra vez. Pero, ¿qué diferencia, o si hay alguna diferencia entre el apego y el aferramiento? Porque en algún momento se ha hablado que el aferramiento es una gradación del apego, ¿no? Y otras veces se dice que el aferramiento es que hay una ansia, ¿no? Hay un concepto del ansia. Entonces, no sé si podría ampliar un poco más esa explicación. Eso lo podemos ver en los 12 vínculos,
En los 12 vínculos de originación interdependiente está el octavo vínculo, que es el vínculo del aferramiento. Es el aferramiento, o el ansia va primero, ¿no? El acerramiento y el noveno. Y luego, no, el ansia primero, el octavo es el ansia y el noveno es el aferramiento. Entonces el octavo ansia, en este caso, es equivalente al apego. El octavo vínculo. Se dice que de los 12 vínculos, el primer vínculo, que es la ignorancia, el octavo vínculo, que es el ansia, y el noveno vínculo, que es el aferramiento, son aflicciones. O sea que de los 12, 3 vínculos son aflicciones. De hecho, lo que, digamos, sirve de fertilizante para que el karma brote es el octavo vínculo del ansia. Y en este caso, ese ansia es equivalente o sinónimo a apego. Por ejemplo, primero, motivados por el primer vínculo, que es la ignorancia, actuamos, en otras palabras, acumulamos karma, que es el segundo vínculo. El segundo vínculo de los 12 son las acciones compuestas, las acciones. Y esas acciones dejan una huella mental en nuestro continuo mental. Esas huellas depositadas está ilustrado en el tercer vínculo. Y es bajo el poder de estas acciones que dejan huellas kármicas en nuestro continuo mental que vamos a tomar un renacimiento. Pero no es suficiente con tener esas huellas mentales, esas acciones, sino que además necesitamos ese ansia, ese apego, que es lo que fertiliza ese karma para que brote. Entonces, lo que hace que madure nuestro karma es el ansia. El octavo vínculo, el ansia, es lo que hace que brote nuestro karma, y el noveno vínculo, el aferramiento, es lo que hace que nuestro karma continúe creciendo, que ese karma continúe desarrollándose. Entonces, se puede considerar el octavo y el noveno vínculo, que es el del ansia y el aferramiento, como causas de nuestro renacimiento, puesto que son los vínculos necesarios, el ansia y el aferramiento son necesarios para fertilizar ese karma que brota en forma de otro renacimiento. Y una vez que nuestro karma ha sido fertilizado, volvemos al momento de la concepción y al renacer, que son el resultado de ese karma. Entonces, en este caso, el ansia es equivalente a apego y el aferramiento es algo que hace que nuestro karma continúe brotando. La etimología de la palabra apego en tibetano está formada por dos sílabas, de, chak, de, y lo que viene a significar es apego por los objetos de los sentidos. La primera sílaba, que es el de, se refiere a los objetos de los sentidos, los cuales hay 5. Tenemos
forma, olores, sonidos, sabores y objetos del tacto. Entonces tenemos 5 objetos de los sentidos, por ejemplo, la forma o los objetos de la vista. Cuando vemos una forma que nos parece atractiva, nos apegamos, sentimos ansias por esa forma. Entonces, en este caso, son equivalentes. Y lo mismo sucede con los sonidos, los olores, los sabores y los objetos del tacto. Cuando nos encontramos con un objeto atractivo, surge el ansia que no desea separarse del placer que me proporciona ese objeto. O si por otro lado me encuentro con un objeto que me causa aversión, surge el rechazo o el enfado que no desea encontrarse con mi objeto de aversión. Cuando me encuentro con algo que me gusta, que me resulta atractivo, surge esa ansia porque no quiero separarme de ese objeto, porque en base a ese objeto estoy experimentando algún tipo de placer. Y esas sensaciones placenteras son experimentadas por cada una de las conciencias. La sensación placentera de la conciencia visual, la sensación placentera de la conciencia auditiva, etc. Y lo opuesto es querer separarse de sensaciones desagradables o sensaciones dolorosas. Y en base, cuando me quiero separar de un objeto doloroso o una sensación desagradable, suele surgir el rechazo, la aversión o el enfado. Es lo opuesto a querer estar apegado a esa sensación placentera. Y ese placer que se experimenta a través del contacto con los objetos atractivos es un placer o es una felicidad contaminada. Y si no consigo experimentar ese placer que deseo, que ansio, entonces me enfado. Entonces, en este caso, mirando a los 12 vínculos de originación interdependiente, el octavo vínculo del ansia es sinónimo de apego. Sería correcto, pienso que sería correcto decir que tanto el ansia como el apego son sinónimos. Aunque quizás si ya nos vamos a un nivel más sutil, más profundo, sobre todo en relación a las enseñanzas tántricas, quizás haya cierta diferencia entre el ansia y el apego. Pero desde un punto de vista de las enseñanzas del sutra, que son las que estamos viendo ahora, el ansia y el apego serían sinónimos. Pensadlo vosotros, a ver si os parece que el ansia y el apego son sinónimos. Yo creo que sería correcto decir que son sinónimos. Si negáis que sean sinónimos, tenéis que dar una razón por la cual penséis que son diferentes. No os podéis decir simplemente, no, no son sinónimos. No, tenéis que dar una razón por la cual no son sinónimos.
Si no son sinónimos, tenéis que demostrar que hay un tipo de ansia que no es apego. Entonces tenéis que dar algún ejemplo de ansia que no es apego. Entonces, dar un ejemplo de algo que sea ansia, decir, esto es ansia, pero no es apego. ¿Por qué no es apego? Y ahí tenéis que dar una razón. Yo pensaba con esto justamente cuando rechazas algo, también hay una ansia. Es decir, si yo estoy en una situación que estoy rechazando una cosa, se crea una ansia hay una ansia para proyectar esto que no me afecte. Es decir, el ansia... Pero también apego. También apego. 나랑기 삼바다 먼저 두니기 초와 가제 기대가 열바 가제 세바치 열레스 두니기 초와 가제 세바치 열레스 세바치 열레스 세바치 열레스 세상 두니기 초와 가제 세바디 되잖아요. ¿Y por qué el ansia de querer separarnos de una sensación desagradable, ¿no? Por ejemplo, eso no es apego, estamos diciendo, o si es apego. No, yo no he dicho que sea apego. Por eso, tú has dicho que no es apego. No he dicho. He dicho que el ansia también se podría dar en una situación que estoy rechazando. Que es una aversión. Pero es apego o no es apego. Yo no lo sé. Bueno, como estamos viendo la relación de diferencia... ha dicho que sí. Es apego, pero ¿cómo va a ser apego si está rechazando? Apego hasta Entonces el ansia nunca puede ser sentido hacia un objeto hacia el cual rechazas. No hay un ansia por separarse. Hay un deseo de separarse de algo o un deseo de dejar de sentir algo, pero un deseo no necesariamente es apego, porque si el deseo necesariamente fuese apego, querría decir que entonces tu deseo de alcanzar la iluminación es apego por alcanzar la iluminación, y ese no es el caso. Entonces el ansia es el ansia de conseguir algo, de tener algo. Entonces el ansia siempre es por un objeto de placer, no por un objeto de rechazo. Entonces, lo que yo he dicho es que el ansia y el apego son sinónimos. No es que el ansia y el deseo sean sinónimos, porque entonces sentiríamos apego por alcanzar la bodhicitta, o la bodhicitta, que es ese deseo de, por el beneficio de los seres, alcanzar la iluminación. Entonces eso sería apego, no es el caso. Entonces, ansia y apego son sinónimos, ansia y deseo no son sinónimos. Lo que sí hay es un deseo de querer separar, un deseo de no sentir dolor, un deseo de no sentir sensaciones desagradables. Ese deseo sí que existe, pero ese deseo no es ansia. Ese deseo no se dice que sea un apego, ese deseo es deseo, pero no es apego.
De hecho, normalmente cuando se define o se describe la palabra ansia, se dice que el ansia es ansia por conseguir placer, ansia por sentir placer. Y el enfado procede de querer separarse de aquello que rechazo, separarse de sensaciones desagradables, de dolor. Mientras que el apego normalmente se define como un factor mental, una aflicción que se enfoca en un objeto atractivo, un objeto agradable, o sea, ya está definiendo el objeto, un objeto agradable y exagera sus cualidades. Y por eso podemos decir que el ansia es apego, porque el ansia es el ansia que desea experimentar sensaciones placenteras. Ese ansia está enfocado sobre esa sensación placentera y exagera las cualidades de ese placer, de esa sensación placentera. Esa mente del ansia se enfoca sobre esa sensación placentera y exagera sus cualidades, y exagerando sus cualidades quiere poseer esa sensación placentera, quiere experimentar esa sensación placentera. Entonces ahí vemos la similitud entre el ansia y el apego y vemos que el ansia y el apego no necesariamente son deseo. Así que lo que yo estoy diciendo, proponiendo, es que el ansia y el apego son sinónimos. Y hay un sutra donde precisamente se menciona esto, que se llama el Sutra del Brote Salu. Salu es un tipo de árbol. Entonces, en el Sutra del Brote Salu, que es un sutra donde el Buda Shakyamuni habla sobre la interdependencia, menciona que el octavo vínculo, el ansia, es apego. Entonces, yo digo que son lo mismo. ¿Y el aferramiento? El aferramiento es lo que hace que incremente la maduración de ese karma. Entonces, si pusiéramos el ejemplo de un brote, lo que hace que esa semilla brote sería el octavo vínculo del ansia, sería como el agua que hace que esa semilla brote. Las condiciones que hacen que ese brote continúe creciendo sería el aferramiento. Pero ambos son apego, tanto el aferramiento como el ansia son apego. A pesar de que tanto el aferramiento como el ansia son apegos, tienen nombres distintos. Porque tienen funciones distintas. La función del ansia es hacer que nuestro karma madure, mientras que brote, mientras que la función del aferramiento es hacer que ese karma continúe creciendo una vez que ya ha sido fertilizado por el ansia.
Por ejemplo, cuando hablamos, sabéis que cada una de las 4 verdades de los nobles tiene 4 características. Si nos vamos a la segunda verdad de los nobles, que es la verdad del origen del sufrimiento, tiene 4 características, que es la característica de la causa, el origen, el surgimiento completo y condición. Por ejemplo, cada una de estas 4 características son la verdad del origen del sufrimiento, son aflicciones. Y si esas 4 características son todas la verdad del origen del sufrimiento, son todas aflicciones, ¿por qué una se llama causa, una se llama origen, una se llama surgimiento completo y otra se llama condición? Y la razón por la cual estas 4 características tienen nombres distintos es que, por ejemplo, primero está la causa. La causa se refiere a la causa del sufrimiento. El karma y las aflicciones son la causa del sufrimiento, pero no solamente son la causa del sufrimiento, sino que son el origen, la segunda característica, son el origen de todo el sufrimiento que existe, por eso el origen. No solamente es el origen, sino es lo que hace que surja el sufrimiento. Por eso la tercera característica es el surgimiento completo, porque es lo que hace que el sufrimiento aumente. El surgimiento completo se refiere, esto es una traducción que yo he hecho ahora, pero no sé bien el término, cómo se traduce. Pero el surgimiento completo es lo que hace que experimentemos mucho sufrimiento. Fuerte producción, sí. Entonces esto podemos ver que aplica también al 8º y al 9º vínculo, al ansia y al aferramiento. Ambos son apegos, sin embargo tienen nombres distintos porque tienen funciones distintas, de la misma forma que las 4 características de la noble verdad del origen del sufrimiento son aflicciones, son la noble verdad del origen del sufrimiento, pero tienen funciones distintas. Entonces el 8º y el 9º vínculo son iguales en el sentido de que son apego, son distintas en que tienen distintas funciones. ¿Y la existencia? El 10º vínculo. La existencia. Chupa, tendré chupa y ahora. Tendré chupa, siva. Siva es lleva chupa mundo, siva mundo. Lleva siva mundo, chido, La existencia se refiere al momento de la concepción, el momento en el que nos hemos muerto en una vida anterior y estamos en ese momento tomando otro nuevo renacimiento una vez que el ansia y el aferramiento ya ha fertilizado el karma de nuestra vida anterior. Entonces se refiere a ese momento de la concepción que precede, ¿quiere decir antes o después? No, pues que va después del momento de la muerte. ¿Qué? O sea, que precede el momento de la muerte.
Y es después de ese momento de concepción o de existencia cuando comenzamos, entonces ya nacemos, comenzamos a envejecer, nos enfermamos, volvemos a morir y comienza el ciclo de nuevo. Los 12 vínculos pueden ser completados bien en 2 vidas o en 3 vidas. Los 12 vínculos nos pasan en una sola vida. Necesitamos al menos 2 vidas para poder completar cada uno de los 12 vínculos. En esta vida cultivamos 6 de los vínculos, serían los 6 vínculos causales, y luego en la siguiente vida tenemos los 6 vínculos resultantes. Ya no tenéis más preguntas, ¿no? Sí, yo tengo otra. Es sobre otra cosa. Las 6 causas y un efecto de Atisha, ¿de dónde vienen? Yo llegué du canal 연결해. 누가 자기 제발 도장을 하는 됐다. 디시하는 거 알아. 됐다. 마음씨가 좀 조지 근데 내가 좀 거네 이거였어. 이 너무 심하다. De la Maserlimba. Lama Suniba는 또 조지게 Lama Suniba서 조지. Lama Suniba de Indonesia. Lama Serlimpa era el maestro de Atisha y Lama Serlimpa era de Indonesia, por lo tanto este linaje de las 6 causas, el linaje de esta técnica de las 6 causas y un efecto proviene de Lama Serlimpa. George de Belanera Shuina Shiramo, Bigamana Shura, Javasaji Shura, George. Bigamana Shura, Javasaji Nima. George Gajada, George Lama Janju Sing, Tama, Judemana, Tamati, Lama Sinibal, Yogati, Chamber. No estoy seguro si Atisha fue a Nalanda o no, sí que creo que estuvo en algunas partes de India, pero lo que sí sé seguro es que la persona de la cual recibió las instrucciones para desarrollar la bodhicitta fue de Lama Serlimpa. Y Atisha era alguien que desde pequeño tenía la capacidad de ver directamente a Tara. Se dice que a los 6 años vio por primera vez a Tara. Y fue debido a una predicción que le hizo Tara a Atisha, que Atisha fue hasta Indonesia a ver a Lama Serlimpa, de quien recibió las instrucciones. Porque ambos deberían de tener una conexión kármica muy fuerte. Si no, no hubiera habido necesidad de que Atisha se hubiera ido hasta Indonesia para conocer a Lama Serlimpa, porque en India había ya muchísimos panditas que conocían técnicas como esta. Había muchísimos expertos en el monasterio de Nalanda y por lo tanto no hubiera hecho falta que Atisha se hubiera ido hasta Indonesia. Y sobre todo porque Lama Serlimpa era alguien de la escuela Vaibhashika. Lama Serlimpa, de las 4 escuelas filosóficas dentro del budismo, pertenecía a la primera escuela de todas, que es una escuela hinayana, la escuela Vaibhashika. Mientras que Atisha era una persona que comprendía la escuela Madhyamika Prasámica, la escuela del camino medio consecuencialista.
Ahí vemos la gran diferencia en cuanto a sus visiones filosóficas que existía entre Atisha y Lama Serlimpa. Lama Serlimpa era de la escuela primera, o sea, la más básica de todas. Y Lama Atisha pertenecía a la última escuela, la más avanzada. Por lo tanto, había una gran diferencia entre sus visiones filosóficas. Y sin embargo, Atisha viajó durante 13 meses en barco para poder llegar a Indonesia para conocer el Lama Serlimpa. Con negociantes, con personas mercantes que iban viajando desde India hasta Indonesia para hacer negocios. Durante 13 meses, Lama Atisha se embarca en este viaje con otros mercantes que viajaban para comerciar sus mercancías entre India e Indonesia para conocer a Lama Serlimpa. Y entonces Lama Atisha va exclusivamente a Indonesia para recibir esas instrucciones de la bodhicitta de Lama Serlimpa. Y Lama Atisha estuvo junto a Lama Serlimpa durante 12 años para aprender estas técnicas sobre el bodhicitta. Y una vez que ya pasó ese tiempo, Lama Atisha ya se hizo mayor. Después de ese tiempo viajó hasta el Tíbet para poder expandir el Dharma en el Tíbet. Unos reyes del Tíbet reunieron suficiente dinero para ir hasta Indonesia e invitar a Atisha para que fuese al Tíbet. Y es ahí, una vez que llegó al Tíbet, donde compone este texto que se llama Lámpara en el camino hacia la iluminación. Y es ahí donde Lama Atisha describe el método de las 6 causas y un efecto. El rey del Tíbet en ese momento le dice a Lama Atisha que por favor componga un texto que sea muy vasto y muy profundo para las personas del Tíbet. Le dijo que no hacía falta que diera enseñanzas tántricas, enseñanzas para iluminarse en una sola vida con un solo cuerpo. Enséñanos, el rey le dijo, danos enseñanzas que realmente nos beneficien, que beneficien nuestra mente. Y no era el rey del Tíbet entero. Este rey era solamente el rey de un sitio que se llama Angari, que es un pueblo muy pequeñito. Es un lugar muy pequeñito. Solamente era un lugar muy pequeñito, no era un imperio entero. No era el rey de un imperio, era el rey de un lugar muy pequeño. Este rey se llama Chanchu Wesel y fue el rey que invitó, este rey de esta, digamos, provincia del Tíbet, el que invita a Atisha para que venga al Tíbet. Y de hecho Atisha nunca llega a volver a Indonesia o a India, sino que fallece en el Tíbet. Tanto Shankarakshita como Kamalashila como Atisha, los tres fallecieron en el Tíbet. Pero Shankarakshita y Kamalashila viajaron al Tíbet en el siglo VII. Mientras que Atisha viaja al Tíbet en el siglo XII.
Pues es de ahí de donde vienen las 6 causas de Muy cortito. Antes en la explicación del ansia y del apego, me ha parecido que en una parte mencionabas que en la traducción mencionabas que el apego es un factor mental, entonces el ansia es un vínculo y el aferramiento son vínculos. ¿Qué diferencia hay entre esto, en que unos sean vínculos y otros factores mentales? ¿Uno es más sutil que otro? Son factores mentales, todos. Sí, sí, sí. 대차 senchung rebas. senchung rebas. 안에 세바양 senchung rebas. Sí. Es un factor mental el apego. ¿Os acordáis de las 6 aflicciones raíces, que son los 6 factores mentales que son aflicciones raíces? Ahí dentro está el apego. Y el ansia, digamos que correspondería. Cualquier cosa que sea una aflicción necesariamente es un factor mental. O sea que todas las aflicciones son factores mentales. Y las aflicciones es aquello que destruye, perturba la paz de nuestro continuo mental. Todo aquello que perturbe la paz de nuestro continuo mental es una aflicción. Y todo lo que es una aflicción es un factor mental. Como he mencionado anteriormente, el apego es apego por los 5 objetos de los sentidos, por la forma, el sonido, los olores, los sabores y los objetos tangibles. Me apego a la forma, me apego al sonido, me apego a los olores, etc. Lo que quiere decir que ansío esa forma, ansío esos sonidos, ansío esos olores, etc. Me aferro. Veo las formas como atractivas, veo los sonidos como atractivos, veo los olores como atractivos y me aferro a ellos porque quiero experimentar el placer que proceden de esos objetos atractivos. ¿Y los objetos de la mente? ¿No se apega a los objetos de la mente? Sí, como he mencionado anteriormente, está el apego por los objetos externos y el apego por los objetos internos. Los objetos internos se refiere tanto al cuerpo como a la mente, a la conciencia, etc. Pero nosotros mayoritariamente estamos siempre enfocados en los objetos externos, en los objetos de los sentidos, y por eso siempre estamos apegadas a los objetos de los sentidos. Si realmente lo pensáis, os ponéis a pensarlo, normalmente cuando sentimos apego casi siempre es hacia algo externo, no hacia algo interno. Sí. Normalmente no sentimos tanto apego por nosotros mismos como sentimos apego por todo lo demás.
Principalmente cuando surge apego suele surgir porque veo algo que me gusta, porque escucho algo que me gusta. Hacia eso siento apego. Y es 100% seguro que si veo algo que me gusta voy a sentir apego, porque es a lo que nuestra mente está habituada y eso es algo común a todos nosotros, todos lo sentimos. Solamente hace falta que vayamos a un centro comercial para que veamos cómo surge el apego por todo lo que vemos. En cuanto vamos a una tienda o a un centro comercial, siempre necesitas cosas. Ay, mire, necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro. Mira qué pantalón más bueno, mira qué camisa más buena, mira qué bolsa, eso también me hace falta. Eso es debido al ansia, al apego que siento por esos objetos. Yo quiero las cosas cuando pienso que son buenas, por eso las quiero, porque exagero sus cualidades. Cuando veo algo feo, no lo quiero, ¿a que no? Y por ello, para reducir el apego, hay que meditar en los aspectos desagradables del objeto, para no quererlo. Si le doy la vuelta a esas cualidades positivas que yo veo en ese objeto y veo solamente las cualidades negativas del objeto, ya no voy a querer ese objeto, ya no voy a sentir ese apego por ese objeto. Ese es el antídoto, el ver las cualidades repulsivas o las cualidades desagradables de un objeto, es el antídoto contra el apego. Es como un antiinflamatorio. Cuando se nos inflama algo nos tomamos un antiinflamatorio, ¿no? Pues lo mismo con meditar en esas cualidades obscenas o esas cualidades desagradables del objeto. Meditar en los aspectos negativos del objeto es como tomarse un antiinflamatorio. Porque lo que hace un antiinflamatorio es reducir el dolor en el momento en el que te duele algo, pero no elimina la enfermedad de raíz, porque luego puede volver a inflamarse, te puede volver a doler. Por eso se dice que este antídoto contra el apego, el observar las cualidades negativas de un objeto, es simplemente un antiinflamatorio, porque aplaca el apego pero no lo elimina. Lo mismo sucede con los sonidos, que cuando escucho algo que me gusta, me apego. No me puedo apegar a un sonido que no me gusta. Y este es el apego que sentimos por los objetos externos, que es principalmente el apego que solemos sentir, es un apego muy burdo, lo cual no quiere decir que no exista también apego por los objetos internos. También se puede sentir apego por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestras facultades incluso. Y a pesar de que este apego que sentimos por estos objetos como nuestra mente o nuestro cuerpo no se manifiesten tan claramente como nuestro apego por los objetos externos, están ahí casi en un estado latente ese apego por nuestro cuerpo, ese apego por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Surge el apego, surge el ansia, cuando hay una sensación placentera de por medio.
Por ejemplo, cuando el cuerpo está experimentando, la mente está experimentando una sensación placentera, sobre todo si son sensaciones bastante intensas, ahí es cuando más fuerte surge el apego. O personas que, por ejemplo, les encanta su propio cuerpo, piensan que son súper guapos, súper guapas, y entonces sienten mucho apego, incluso un orgullo por su propio cuerpo. Personas que piensan, es que estoy buenísimo, estoy buenísimo. Miras a los demás y dices, yo estoy mucho mejor. Una persona que siente eso, mira a los demás y dice, bueno, no está tan bien, yo sí que estoy bueno, yo sí que estoy bueno. Pero también esa persona puede ver a otra persona que esté físicamente mucho mejor y decir, wow, qué pedazo de cuerpo tiene esa persona, ¿cómo lo habrá conseguido? Y en base a eso decir, uy, yo también me tengo que poner tan fuerte o tan bien como esa persona, voy a conseguir ese cuerpo, que de alguna forma también está bien porque nos anima a cuidarnos más la salud también. ¿Otra pregunta por ahí? Sí. Decidir no seguir el impulso. El apego. Sí, el decidir no seguir ese primer impulso y ponerlo en duda es el primer paso a no caer a esa ansia. Ese sería el primer paso para que el apego y el ansia comience a disminuir, como por ejemplo si hay un objeto que te gusta, algo que quieres, tienes ese pensamiento, ese impulso que dice, esto lo tengo que conseguir, ¿no? Primero llega un pensamiento de, me tengo que comprar unos zapatos, ¿no? Quiero esos zapatos. Y en ese momento debes de pensar enseguida, bueno, ¿para qué quiero otros zapatos? Si es que en verdad ya tengo zapatos, no me hacen falta. Y entonces estás dejando de seguir ese impulso y en ese momento el apego y el ansia disminuye. Primero surge muy fuerte ese pensamiento o ese impulso de lo necesito, lo quiero. Pero si luego te paras un momento y piensas, bueno, en realidad no, porque ya tengo otros, y empiezas a darte razones, empieza a pesar más el no lo necesito a lo quiero. Y es así como poco a poco podemos ir transformando y cambiando nuestra mente. Como por ejemplo, si sentimos de repente mucho apego hacia algo, en ese momento, en vez de actuar sobre ese apego, debemos separarnos un momento y pensar en los aspectos negativos, los aspectos desagradables de ese objeto. No, pensar, no, tengo que meditar un poco o reflexionar sobre los aspectos negativos. Y en ese momento el apego comienza a disminuir y te empiezas a enfocar más en lo que, por qué realmente no te conviene ese objeto. Porque si dejas
impulsar ese pensamiento, si dejas que ese pensamiento se vaya intensificando, ese pensamiento de lo quiero, lo necesito, y empiezas a hacerte todo tipo, empiezas a soñar todo tipo de cosas, a hacerte todo tipo de esperanzas, y luego al final no lo consigues, ahí es cuando nos empezamos a preocupar, viene el estrés, etc. Ahí es cuando realmente comenzamos a sentirnos infelices, porque lo he intentado tanto, lo he querido tanto, tenía tantas esperanzas y al final no lo conseguí. En el caso del apego a los sonidos, puntualmente la música, ¿no? Que está desde el origen, ¿se puede usar como una herramienta y no, o sea, intentar lograr el desapego, como es lograr el mantener o sostener un estado mental superior? O sea, ¿se puede llegar a desarrollar la mente más allá, digamos, a través de la música? Sí, o sostener niveles superiores o más altos. Depende del tipo de música. Si es, por ejemplo, una música que habla a lo mejor sobre los valores del Dharma, eso te puede ayudar a ir transformando tu mente. Mientras que, por ejemplo, la música popular son músicas que solamente sirven para que el apego aumente. Pero hay otros tipos de músicas que están mezcladas con el Dharma. Esa música sí que nos puede servir para poder mejorar nuestra vida. Mientras que otros tipos de música, sobre todo las músicas comerciales de hoy en día, es música que solamente sirve para que aumente el apego. Este tipo de música es simplemente para pasar el tiempo, es un mero entretenimiento, no sirve para trascender ni para nada. Este tipo de música comercial lo que sirve es para en ese momento te hace sentir algo, pero en cuanto pasa la música eso desaparece. Mientras que si escuchamos música relacionada con el Dharma, música dármica, podemos ir escuchando poco a poco las palabras, reflexionar sobre el significado y eso va dejando huellas mentales positivas en nuestra mente. Hay música que no tiene palabras. A eso me refería yo, por ejemplo, hay música clásica, hay música de cantautores, por ejemplo, que son espirituales y no tienen nada que ver con el Dharma. A eso me refiero yo, ¿no? A la variedad. Budista. Sí, eso. Música ese tipo de música, o sobre todo la música instrumental, por ejemplo, tiene un beneficio en el momento en el que la escuchas, durante el momento de escucha. Cuando dejas de escucharla, ya no te sirve. Entonces, si estás, por ejemplo, agitada y escuchas pues, música clásica o otro tipo de música así instrumental, te puede ayudar a calmarte, a relajarte, pero no tiene un beneficio más que ese.
Hay personas que, por ejemplo, personas muy infelices que tratan de distraerse de su sufrimiento escuchando música y bebiendo, tratando de buscar un escape, una salida a ese sufrimiento que están sintiendo. Como no saben cómo sobrellevar ese problema, como no pueden soportar su sufrimiento, esas personas buscan escaparse de su sufrimiento, olvidarse de su sufrimiento a través de la música o a través de la bebida. Sería como anestesiarse. Es algo para divertirse, ¿no? Este tipo de música son para divertirse, para olvidarse temporalmente de los problemas. Quizá hay música de drama. Chudan debe music kare. Chudan debe. Quizás aquí en Occidente no existan este tipo de música, pero la música tibetana casi toda siempre habla del Dharma. Está llena, la música tibetana está llena de música relacionada del Dharma. Hay muchísimos cantantes tibetanos y tibetanas que se dedican a cantar, por ejemplo, los poemas del sexto Dalai Lama, por ejemplo. Y eso es de beneficio para las personas que, claro, escuchen esa música y entienden las palabras, y en comprendiendo esas palabras son de beneficio para ellas. O cuánta música hay con el mantra Om Mani Padme Hum también. Son música agradables, escuchar, música bonita y que además tiene un significado profundo. Entonces podemos usar este tipo de música también, música agradable, música bonita, con además un significado profundo. Es un significado, este mantra tiene un significado muy profundo, que podríamos estar horas explicándolo. Nos vamos a casa. ¿Preguntas? Muy bien, está muy bien que hagáis tantas preguntas. Es muy bueno hacer muchas preguntas. Es así como eso facilita, las preguntas facilitan el proceso de aprendizaje. Es muy importante aprender y luego poner en práctica todo lo que aprendamos. Lo más importante es aprender cosas que beneficien nuestra mente. Muy importante recordar cómo es que tenemos que pensar, cómo es que tenemos que practicar. Y cuando estemos solos, cuando estemos solas, entonces ir recordando todo lo que hemos hablado. Esto se ha dicho en clase, esto se ha dicho en clase. Entonces estaremos haciendo una meditación de revisión. Lo dejamos aquí. Página 100. Tawarim
Gracias.